Streaming is on. Bueno, ya estamos empezando. Ya tengo aquí la transmisión de la clase de hoy, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes, noches o días, depende de cuándo ustedes lo vean. El día de hoy vamos a seguir con el libro de Tarbuk sobre ciencias de la Tierra que habíamos trabajado el semestre pasado. Sí, es un libro que nos ayuda a guiarnos en el proceso, a revisar algunas cositas de geografía. Entonces, hoy vamos a hablar sobre geografía. La clase anterior fue un repaso del Neolítico en torno a la historia, en realidad la prehistoria. Entonces, posteriormente vamos a seguir trabajando pues como toda esa cuestión. ¿Listo? Bueno, como lo pueden ver, el título es Las ciencias de la Tierra y digamos que en esta parte del libro nos hace una introducción sobre la manera en que se estudia la Tierra a partir de la ciencia, ¿sí? Por eso el libro se llama así también. Pero lo primero que nos dicen es que hay unos sistemas en todo. Digamos, su cuerpo, si ustedes ven en biología, tiene un sistema respiratorio, un sistema circular, un sistema digestivo, etcétera. Todo lo que nos compone el mundo y a nosotros como seres vivos y como humanos está hecho de sistemas, ¿sí? Digamos que una definición precisa del sistema es que es un grupo de cualquier tamaño donde las partes interactúan y componen algo completo. Entonces, en biología, el sistema respiratorio, entonces hay unas partes, los bronquios, los pulmones, la tráquea, bueno, en fin, son diferentes partes que uno las puede mirar por separado, pero componen todo, que sería en este caso el sistema respiratorio, ¿sí? Digamos que el sistema que estudia las ciencias de la Tierra son sistemas naturales, ¿sí? Ya que se componen pues de lo que nosotros vemos, las montañas, las nubes, etcétera, y funcionan a través de como el paso de energía de una parte a otra, ¿sí? Por eso es muy complicado no revisar los problemas ambientales, el calentamiento global, sin antes revisar qué está pasando con ese sistema. ¿Por qué digo eso? Porque si tú talas un árbol va a tener una consecuencia en el regado del agua de algún río, ¿sí? O si tú, todo lo que uno hace en torno, por ejemplo, a la explotación minera va a tener un impacto en ese sistema, va a tener un impacto en el agua, va a tener un impacto en la erosión del suelo, todo está complementado. Entonces, si tú quitas una cosa o si tú le pones otra cosa, va a afectar el sistema. ¿Qué pasa aquí? Yo ya lo he explicado. Para poder urbanizar Bogotá, se quitaron las o los árboles naturales que crecían en la sabana y se pusieron, o bueno, se trajeron unos árboles europeos tipo pino y eucalipto, se pusieron, o bueno, se sembraron aquí en el suelo de la sabana, porque estos árboles consumían mucha agua y secaban el suelo. A la hora de secar el suelo, pues va a ser beneficioso para poder construir, ¿sí? Entonces se les quitó una parte nativa de árboles y se les trajo una parte, entre comillas, artificial de árboles para poder transformar todo ese sistema. ¿Sí? Porque literalmente nosotros estamos encima de un lago. Aquí el agua es muy abundante, el agua subterránea. Entonces todos los árboles que vemos, por ejemplo, casi siempre al borde de los cerros orientales, pues son pinos y eucaliptos, ¿sí? Que son traídos para poder certificar, o sea, como desertar la tierra y poder construir encima de él. Entonces todo el sistema se va a cambiar, ¿sí? Digamos que hay unos sistemas cerrados y hay unos sistemas abiertos. Los sistemas cerrados se refieren como a que todo es un círculo y nada sale de ahí. Entonces, la energía pasa a ese círculo, pasa de un amigo a otro, de un amigo a otro, un amigo a otro, pero nadie sale. Por ejemplo, cuando uno se va a tomar unas cervezas con unos amigos, somos el círculo, todo 4 o 5 personas en la misma mesa, usted toma la cerveza, el otro toma la cerveza, o están repartiendo otro tipo de licor en esa mesa, ¿sí?
ustedes no se ponen a repartirlo a otra mesa, ni al otro local, ni a la otra tienda. Es un sistema cerrado porque están en esa mesa su grupo de amigos. Eso es un sistema cerrado. Un sistema abierto podría ser una fiesta muy, muy grande, en donde entre cualquier persona o el conocido del conocido del conocido, entren, le repartan comida, le repartan trago y nadie se da de cuenta porque todo el mundo está como en su fiesta. Ese sería un sistema abierto. Entonces, los sistemas naturales, como lo que son, lo que nos rodea, la naturaleza, son sistemas abiertos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque, digamos, lo que hablamos como lo de Bogotá, listo, usted le quitó los árboles y trajo otros, pero ese, al traer esos otros árboles también trae consecuencias a donde usted los sacó. Esos árboles como el eucalipto y el pino son europeos, entonces usted sacó de ahí varias plantas, hasta árboles completos con todo y raíces, varias semillas, y entonces el sistema europeo también se empezó a transformar o se tuvo que empezar a fabricar, perdón, a producir más y más y más árboles porque, digamos, la cantidad de árboles que se necesitaban para urbanizar aquí en América pues era muchísima, entonces eso va a empezar a generar más producción y va a empezar a traer más consecuencias ambientales o va a empezar a generar más oxígeno, entonces no solo es el sistema de acá que tenemos en Bogotá, sino que también es un sistema que no se daña específicamente, pero se transforma ese otro sistema. Entonces es un sistema abierto porque lo que sucede acá también pasa allá. Es como el efecto de la mariposa. Por cada aleteo de la mariposa hay una erupción de volcán en Hawái. Eso es una metáfora, ¿sí? Pero es algo así. Lo que tú mueves en este lado de la Tierra también tiene repercusiones en el otro lado de la Tierra. Lo que tú haces aquí también tiene repercusiones allá. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros somos un país muy minero, de mucha explotación, de mucha combustión, es decir, que a la atmósfera le tiramos dióxido, monóxido, todos los óxidos, o sea, todos los gases, digo, le tiramos todos los gases por efecto invernadero, en fin, pues eso va a tener una repercusión no solo en este país, sino en todo el mundo, ¿sí? Por ejemplo, el coronavirus. Alguien se comió un murciélago, ¿sí? Supuestamente se generó un virus y ese virus se transformó y se llevó a todo el mundo, no es solo China, ya ellos no solo tuvieron el virus, todos nosotros en este momento tenemos el virus. Entonces, todas esas decisiones naturales, eh, todas estas decisiones naturales van a transformar todas las formas de vivir de la Tierra. ¿Sí? Todo lo que se hace en un lado se transforma, también se va a transformar en otro lado. Siempre va a haber una repercusión. Eso es un sistema. ¿Listo? Entonces el libro nos empieza a hablar sobre los sistemas porque para poder analizar todos los fenómenos geográficos, la forma en cómo nace el agua y se desplaza entre las cuencas hidrográficas, bueno, en fin, todo eso, cómo se genera la erupción de un volcán, todo hay que verlo de un sistema, no es solo una cosa particular. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de ese sistema es el ciclo de lluvias. ¿Sí? Bien. Ay, esperen un momento porque me preocupa que estemos como... Ya, me preocupa que se caiga la conexión. Listo. Entonces, es el ciclo de lluvias. ¿Sí? El ciclo de lluvias es la manera en cómo nosotros recibimos el agua lluvia, valga la redundancia, y cómo esa lluvia se transforma o cómo llega a los ríos y después de los ríos al mar, y bueno, es como todo ese ciclo. ¿Listo? Digamos que ellos nos dan un ejemplo de cada invierno, pero es que no hay que mirar las cosas tan así, porque los inviernos suceden, digamos, lo que yo alguna vez a ustedes les expliqué en clase, que nosotros estamos en una zona llamada torre, es decir, intertropical, se llama intertropical, aquí no hay estaciones, a diferencia de los 65 grados más allá del hemisferio, perdón, del trópico de Cáncer y del trópico de Capricornio, ¿sí? Todo lo que es hacia el sur y hacia el norte, hacia el sur
entre paréntesis ponemos Chile, y hacia el norte todo lo que es Estados Unidos y Canadá. Ellos sí reciben las estaciones y por lo tanto ellos saben cuándo es invierno y cuándo es verano. Aquí es muy difícil descifrarlo, eso les voy a enseñar después, pero aquí también tenemos épocas de invierno, ¿sí? Que a veces se confunden porque hay un día en el que llueve y otro día en el que hace sol y uno no sabe cuándo es invierno, ¿sí? Entonces digamos que cuando suceden este tipo de cosas y llueve muchísimo, la humedad de la lluvia, ¿sí? Por ejemplo, ustedes están como en un lado muy, muy caliente. Lo primero que hace el cuerpo para regular la temperatura es sudar, ¿sí? Y esa, pues el sudor significa humedad. ¿Listo? Digamos que así es lo que pasa. Cuando llueve se genera humedad, ¿sí? Y esa humedad se va a evaporar, es decir, se va a chupar. Entonces es como cuando ustedes están sudando, pero se echan, entre comillas, aire o se toman una gaseosa o se ponen debajo de un ventilador, están evaporando el sudor. Así es lo mismo con la tierra. Esa agua se va a evaporar, ¿sí? Entonces, se saca esa agua del Océano Pacífico, digamos que está el Océano Pacífico y esa agua se va a subir, se va a conformar, se va a transformar, es decir, ese sudor de ese océano se va a subir y va a caer en forma de lluvias en las colinas. Entonces, eh, por ejemplo, entonces se sube el agua, se forman las nubes y esas nubes van a empezar a como a rondar por el mundo, entre comillas, y van a empezar a chocar entre las colinas más altas, ¿sí? Entre las cordilleras, en fin, todo este tipo de cosas. Entonces, ahí es donde se genera la lluvia, se evapora del mar, o sea, se le quita el sudor con un ventilador, entre comillas, el ventilador serían los vientos explican mucho esas cosas, se forman las nubes y esas nubes van a estar cargadas y van a ir suavemente o rápidamente, depende también de los vientos, y van a encontrarse con una pared, ¡pan! Esas paredes son las montañas y ahí es cuando va a empezar a llover. ¿Listo? Esa es como la primera parte. Esas lluvias se llaman lluvias orogénicas sí, orogénicas. Cuando hablamos de orogenia significa pues el levantamiento de las montañas. Entonces, si se estrella una nube en la montaña va a empezar a llover porque se estrelló. Ahora hay otro tipo de lluvias que son convectivas, que son las que sin necesidad de estrellarse, a la hora de estar cargadas y de estar tan cargadas las nubes y que hay muchas nubes, pues de una vez empieza a llover sin necesidad de estrellarse. ¿Listo? Más o menos es así. Pero lo importante es que entiendan que del océano va a coger todo ese sudor, es decir, toda esa humedad, la va a transformar en una nube y la nube va a empezar a rondar llena, se va a estrellar con una montaña o al estar tan llena y al unirse con otras nubes va a empezar a llover. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cómo entra el agua? Entonces, por la evaporación del mar. ¿Mm? Y también por la transpiración de las plantas. Entonces, eh, no sé si alguna vez han tenido una mata en su casa, pero hay que hacerle agüita, ¿sí? Y obviamente si no se muere, pero tampoco hay que inundarla mucho porque también se muere. Ellas tienen una cantidad de agua que deben consumir, pero hay una agua que es restante, por así decirlo. Esa agua también sirve de evaporación, entonces los árboles también generan esa evaporación, ¿sí? Y esa agua se la come como la nube y también la utiliza, ¿sí? Para la lluvia, ¿sí? Em, y pues ese vapor de agua, ese sudor que sacamos del océano y de las plantas, se va a condensar, se transforma y se convierte en nubes, ¿sí? Y que a su vez va a empezar a caer. Entonces, si ven que todo es un sistema, empieza como un ciclo, como un círculo vicioso. Entonces, se evapora del mar o de las plantas, ¿sí? Se convierten en nubes, se chocan o llueve encima de la tierra o también en el océano, sí, también puede pasar, llueve, hagamos el ejemplo encima de la tierra, llueve encima de la montaña y esa agua nos sirve para conformar ríos o para ampliar la densidad del río y ese río va a terminar en unas cuencas y uno nos van a ayudar a tomar el agua potable, bueno, en fin, bueno, con un procesamiento.
los otros nos van a ayudar a limpiar algún tipo de tierra o a certificar algún tipo de terreno para poder cultivar que nos dará nuestro alimento. Y otra parte o los desechos van a irse al mar. Y otra vez, del mar se va a evaporar y va a volver a hacer el mismo ciclo. Es un ciclo, pero está dentro del sistema. ¿Por qué? Y es un sistema abierto, porque no es solo la caída de la lluvia ya, sino que esa caída de lluvia genera ríos o cuencas, y esas cuencas que generan eh, plantas de procesamiento para el agua potable que nos alimenta, bueno, no nos alimenta, sino nos ofrece el tan preciado líquido como es el agua para poder sobrevivir, pero a la vez también va a regar los terrenos que nos van a dar para la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es un sistema cerrado, como solo la lluvia, sino que es un sistema abierto, que hay un fenómeno, hay una consecuencia, en este caso es una consecuencia buena. ¿Por qué? Porque nos genera la fuente hídrica. ¿Listo? ¿Qué pasa con el calentamiento global? Que ese tipo de evaporaciones está, como por así decirlo, bajo un nivel donde no nos sirve muchísimo y entonces al evaporar, pues ya no evapora la gran cantidad de agua, ¿sí? Ya es difícil poder regar las plantas, es difícil poder tener agua potable, en fin. Sí, digamos que son muchos factores que influyen ahí, por eso hay que mirarlo. ¿Listo? Posteriormente, perdón, esa agua que cae también por las montañas, por así decirlo, o por el terreno, es absorbida por las plantas y se convierte en agua subterránea. Entonces, como los pozos, ¿sí? Anteriormente, pues uno iba hasta allá al fondo a sacar el agua cuando no había tanta contaminación y ya esa agua la utilizaban. Anteriormente en la Edad Media, literal. A partir de los pozos ya no existen. Entonces, pero sí hay como un proyecto, por así decirlo, algunos proyectos en donde sacan el agua subterránea, la sacan para hacer también agua potable, para realizar otro tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, hay unas aguas subterráneas que también son importantes. Listo. Digamos que el sol va a ser muy importante porque el sol nos va a ofrecer como la energía que se necesita para crear como esos procesos. ¿Listo? Y asimismo, como hay una fuente hídrica, o sea, por así decirlo, el sistema, el ciclo de lluvias es constante, ¿sí? Pero si no existiera el sol, pues estuviéramos totalmente inundados, porque el sol lo que ayuda es como a secarnos, entre comillas. Entonces, tú estás sudando, te pones en el ventilador, digamos que es una comparación inversa, pero digamos el ventilador es el sol y te va a ayudar a secar, ¿sí? A secar ese sudor. Entonces el sol va a ofrecer la energía para poder generar procesos erosivos y secar algunos tipos de cosas. ¿Cuáles son los procesos erosivos? El deslizamiento de las piedras, el, el poder empezar a generar por ejemplo, que a partir del sol y también del viento, las copas de las montañas no sean tan altas, porque recordemos que las montañas crecen cada año y si crecieran así y no hubiera o no existiera un proceso erosivo, pues las montañas estuvieran muy, muy, muy arriba. Entonces, el sol y el viento y el agua también erosionan. ¿Listo? Eso es importante. Entonces, aquí está como todo, ahora sí, una gráfica bien bonita. Entonces, en la gráfica tenemos evaporación del océano, ¿sí ven? Y la transpiración de las plantas. Transpiración y evaporación del océano, ¿sí? Esto también evaporación de los lagos y ríos, o sea, como que todo lo va chupando, todo ese sudor lo va chupando y va a formar estas nubes. Tin, tin, tin. Estas nubes se condensan, es decir, como que se empiezan a arreglar con su agüita, se empiezan a acomodarse y empiezan a viajar de manera pues rápida o de manera muy lenta, también depende del viento, empieza a condensarse y cuando llegan a esta barrera orográfica de esa montaña empiezan a precipitarse, pero estas nubes también se pueden precipitar sin necesidad de haber una barrera orográfica, ¿sí? Porque están muy llenas o porque son varias, en fin, son varios factores. ¿Listo? Se precipitan aquí en toda la parte de acá y se convierten una parte de esa agua en agua subterránea, ¿sí? Que también va a ir al mar, ¿cierto?
pasar debajo de la tierra y también va a ir al mar y otra vez. La transpiración de las plantas, la evaporación del océano, la evaporación de ríos y lagos se convierte en nube y todo es un ciclo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Los sistemas, entonces, como en resumen, los sistemas naturales son sistemas abiertos porque lo que tú haces aquí se tiene una consecuencia allá en el otro lado del mundo, ¿sí? Y son sistemas abiertos porque no es solo un fenómeno que está cerrado como la lluvia, sino que es un fenómeno que tiene muchas consecuencias en diferentes lugares, ¿sí? Ese es el sistema natural, es un sistema abierto y el ejemplo más básico es el ciclo de lluvias, ¿sí? Que es un ciclo, es decir, como un círculo vicioso, pero que trae muchísimas repercusiones porque nos ofrece el agua potable, porque hace que los suelos tengan la buena cantidad de agua para generar los alimentos que nosotros nos comemos, en fin, porque ayuda a los animales, o sea, porque sostiene nuestro sistema natural, ¿listo? Entonces es como lo que hay que hacer. ¿Cuál es la segunda cosa que hay que hacer? Entonces, lo que yo les mostraba, voy a dejarlo aquí, voy a dejar de y este lo voy a volver a como, ajá, listo. Este es el taller que vamos a hacer. Aquí en la 15ª página hay como un dibujo que nos explica esta relación. Esto es lo que ustedes tienen que leer. ¿Listo? Nos explica esta relación y esto es lo que ustedes tienen que leer, solo eso. Entonces, eso con la lectura que ustedes hacen van a decir con sus propias palabras, según la lectura, lo que pasó en el origen temprano del universo, que también es un sistema, y que generó nuestro sistema solar. ¿Sí lo ven ahí? Nuestro sistema solar. Y van a hacer un prototipo, ¿sí? Entonces, el prototipo es que ustedes hagan o esto en escarcha con cartulina o con pintura o con lo que tengan, bueno, con colores, si de pronto no pueden con colores, lo hacen en negrilla, pero algo bonito, algo que no haya hecho un niño de kinder, porque aunque los niños de kinder hacen cosas espectaculares, a veces ustedes se comportan y hacen las cosas así como a lo maldita sea. No. Entonces, de una vez les digo que si hacen las cosas mal, cero, ni siquiera un uno, cero. Inténtenlo hacer bien, yo sé que no todos dibujamos, pero lo pueden hacer bien porque ahí está el ejemplo. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer. Ay, no se mostró lo que les mostré. Bueno, no quedó. De todas formas, eso queda en la guía explicada. Yo todo eso lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. ¿Listo, chicos? Entonces espero que estén bien y un abrazo.